Bueno, ahora sí estamos grabando. Bueno, el tema para la clase de hoy que tenemos es la semana número 8. Estamos entrando a la unidad 3. Ustedes, bueno, la clase pasada terminamos y la semana pasada terminamos con los temas de la unidad 2 y esta semana se está terminando con la unidad 2 en los este, en los prácticos. Y bueno, y estamos ahora en el teórico masivo esta semana, trabajando con lo que es la unidad 3, la historia de la educación física en el Uruguay. O sea, partimos de una cuestión general epistemológica, y que es la historia, que es la historia de la educación física, los problemas de la historia en la unidad 1, después pasamos a la unidad 2, que era todas las problemáticas de la historia de la educación del cuerpo y de la educación física en Occidente moderno y en la región. Entonces hemos visto muchos estudios, tanto de europeos como ¿no? estudios de Occidente, como estudios de autores más regionales que han estudiado y investigado la historia de la educación física, la historia de la educación del cuerpo, la historia de los deportes, la historia de la gimnasia. Y bueno, ahora entramos a la unidad 3, que específicamente indaga, y vamos a trabajar autores nacionales de Uruguay que investigaron sobre la historia de la educación física y de la educación del cuerpo. Para eso, justamente partimos de un texto como pionero en estos estudios que abrió toda una gama de investigación de la historia de la educación del cuerpo, que son los estudios de José Pedro Barrán, ¿no? Un historiador muy reconocido, uruguayo, fallecido ya hace unos años, que, bueno, vamos a trabajar en la clase de hoy, van a trabajar en el práctico de la semana que viene, y van a trabajar en el teórico masivo de la semana que viene también, a este autor, porque le dedicamos 3 clases por la relevancia que tiene Barrán en los estudios sobre la historia de la educación del cuerpo, el pasaje de la sensibilidad bárbara a la sensibilidad civilizada, en este momento peculiar la clase de hoy. Después todo lo que son sus estudios sobre la articulación entre medicina y saber médico en el Uruguay moderno, también en el mismo periodo histórico. Y bueno, cómo la invención del cuerpo por parte de la medicina y cómo eso afectó en cierta medida los estudios posteriores que vinieron a trabajar la educación del cuerpo y la educación física en el Uruguay. Por eso vamos a trabajar hoy con Barrán. Después, bueno, vamos a seguir con otros estudios en clases siguientes, ya más específicos sobre el campo de la educación física. Entonces, bueno, empezamos con Barrán, el libro Historia que les muestro acá, ¿no? Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Bueno, ustedes lo tienen en la EVA. La cultura bárbara y el disciplinamiento son 2 tomos que en esta edición están todos juntos. Y vamos a trabajar, bueno, como dice acá la plantea, ¿no? El cronograma que ustedes tienen. Vamos a trabajar por una parte una introducción más general, de contraste entre lo que es qué es esto de la sensibilidad, cuál es esto primero, ¿no? Y qué son los estudios sobre la sensibilidad y de dónde Barrán parte para sus investigaciones en esos años, que él trabajó y estudió sobre la historia de la sensibilidad, que son los 80 y los 90, después de su pasaje también en el exilio por Francia, y bueno, muy acuñado en la historiografía francesa. Y vamos a trabajar justamente una introducción más general sobre lo que esos enfoques historiográficos, esos enfoques de la sensibilidad. Después vamos a trabajar también, y eso es en las primeras páginas, ¿no? Las primeras páginas de la introducción, de la 9 a la 13. Después vamos a ir a la introducción más general también del segundo tomo, o de la parte 2 del libro, las páginas 215 a las 217, donde también se trabaja en términos generales lo que es esa sensibilidad civilizada. Y después, bueno, vamos a trabajar las características más generales de lo que es la sensibilidad bárbara, el capítulo 1, el entorno, de la página 17 a la 40, y también vamos a trabajar la clase de hoy unas características generales también de la sensibilidad civilizada, el capítulo 1 del libro 2, la página 218 a la 233. Eso es un poco lo que vamos a trabajar en términos generales en la clase de hoy. Entonces, bueno, partimos, ¿no? En su introducción, en el libro, partimos bueno, esta idea general, ¿no? De una historia de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir para Barrán
una historia de la sensibilidad, ¿no? Y bueno, diferente justamente a una historia más centrada en lo político y lo económico como central, ¿no? Que él también ha hecho con otro investigador, Naum, este tipo de historiografías, pero bueno, acá él va a trabajar otra vertiente que él justamente la ubica como distinto a la historia de las mentalidades, ¿no? Y la ubica también como una historia de la francesa, ¿no? Y es mucho más justamente en de una historia justamente de los hábitos del pensar de una época, va mucho más allá, ¿no? Y bueno, esta historia de la sensibilidad la ubica como un término más nuestro, que necesita explicaciones para poder analizar justamente la evolución de la facultad de sentir, de percibir placer y dolor, que cada cultura tiene y en relación a qué la tiene, esa manera de percibir el placer y el dolor. Y ahí es cuando él habla también de una historia de las emociones, de un sentir colectivo, ¿no? Y ahí habla de justamente unos elementos centrales que caracterizaron a esta sensibilidad bárbara fue justamente las maneras de reírse, de expresar el dolor y el placer, la risa, el goce, el gozo, la pasión, la relación entre vida pública y la intimidad, ¿no? La tensión entre ese cuerpo más encorsetado a un cuerpo más desenvuelto, ¿no? Como, bueno, estos contrastes entre lo bárbaro y lo civilizado, lo bárbaro fue más, bueno, más de grandes sensaciones, de mucha risa y goce, y bueno, la sensibilidad civilizada vino a poner todo un recato y aplacar ciertas cuestiones abruptas, ¿no? Al gozo vino a poner más la culpa, la pasión, bueno, contrastó a esa vida pública más, que uno mostraba todo en la plaza, todo se hacía en forma pública, una cuestión, ¿no?, de una vida más íntima, una vida privada, a esta idea del cuerpo más desenvuelto, de los caballos, de los gauchos, de trabajo ¿no?, con la muerte que vamos ir viendo, bueno, una vida, una cuestión más encorsetada, más recatada, más controlada, ¿no? Esos son un poco los contrastes que le voy a ir trabajando en ese periodo de tiempo que él ubica en términos muy generales la cultura bárbara entre 1800 y 1860, y el disciplinamiento entre 1860 y 1920, sabiendo también que esos recortes temporales, al ser justamente no de una historia política, de repente que las fechas son más claras y más exactas, ¿no?, de un presidente al otro, ¿no? Uno puede determinar mucho más claramente un periodo de otra presidencia, etc. No, acá hacer una historia de la sensibilidad y de las transformaciones, la manera del sentir, bueno, es mucho más complejo poner límites temporales e introducir la variable temporal en forma tajante en un año. Entonces él habla, bueno, de décadas por un lado y habla de énfasis, habla pero bueno, igual lo temporal en todo estudio historiográfico es central, ¿no? Y bueno, y en ese sentido él se arriesga ahí a delimitar estas décadas, ¿no? Y bueno, en esta idea de la historia de la sensibilidad va a hablar de cierta desaparición del patos, ¿no? Y lenta aparición del freno a las pasiones interiores, ¿no? Y esto del patos es esa manera persuasiva de la retórica aristotélica, los modos de persuasión de la retórica aristotélica, para que lo entiendan, y es como la manera de usar los sentimientos humanos para afectar, para afectar el juicio, por ejemplo, en un jurado en aquellas épocas. Entonces, bueno, el patos viene de ahí, ¿no?, de la persuasión y de la retórica aristotélica. Entonces viene mucho de esta cuestión del patos ligado al uso de los sentimientos humanos y las pasiones. Y bueno, esta cuestión tan pasional, tan fuertemente del siglo XIX le va a ir desapareciendo lentamente y se va a ir poniendo freno, se va a ir poniendo decoro, recato, son las palabras que van a ir apareciendo. El control de las pasiones interiores, y las pasiones interiores entre comillas, lo dice Barran porque bueno, está hablando mucho también de la sexualidad, ¿tá? Y ahí, bueno,
hay ciertas articulaciones entre el pensamiento de Barran con el de Foucault, aunque con ciertas distancias también, hay como ahí como algunos elementos. Es más citado igual Foucault en el texto de Barran de Medicina y Sociedad del 900, que vamos a ver en la clase de la próxima semana. En este texto igual hay alguna afectación, pero menor. Entonces la ubica esta historia de la sensibilidad dentro de la historia de la cultura, ¿no? Habla justamente de la historia de la cultura, la que ubica justamente que va a trabajar en términos amplios y la va a distinguir, pero también a la historia social. O sea, la historia social, la historia cultural también emergieron en el contexto francés y en Occidente moderno, también en el contexto emergieron, bueno, en los últimos, podríamos decir, el último cuarto del siglo XX, ¿no? Y él va a enmarcar en la historia de la sociedad dentro de lo que sería la historia de la cultura y con ciertas afectaciones con la historia social. Entonces, la historia de la cultura la va a trabajar la cultura uruguaya en 4 grandes aspectos, ¿no? Por un lado, lo que es todo lo relativo a cómo manejaba la violencia física. Después la tensión entre el segundo aspecto, entre lo que es el juego, la actividad lúdica y el trabajo, esas relaciones. Después un tercer aspecto central que va a trabajar es esto de la sexualidad, ¿no? Y un cuarto aspecto, la actitud ante la muerte, cómo celebra la muerte, cómo son los rituales respecto a la muerte, qué actitud toma la cultura uruguaya respecto a la muerte. Y entonces esos 4 aspectos son bueno, los 4 aspectos centrales de una cierta actitud ante la vida y que están matrizados en esta historia de la cultura que él va a hacer ese recorte. Y también en cierta medida la va a distinguir, ¿no? Pero igual tiene una cierta conexión con la historia de lo social, la historia de lo social que se va a centrar justamente y va a poner el foco en el análisis de las clases sociales, ¿no? Y cómo los sectores dominantes o dirigentes se relacionaron con, por ejemplo, los sectores populares, ¿no? Y cómo esa sensibilidad bárbara y sensibilidad civilizada, bueno, ahí qué pasaba con las clases sociales en ese entramado, en ese corte que él hace. Y bueno, y en eso me parece que en cuanto a las clases sociales y a la lectura que hace de la afectación de las teorías marxistas al campo de la historia social, que es uno de los impactos más fuertes, él va a tomar igual cierta distancia a una lectura muy reduccionista, de solamente hacer una lectura justamente de clase social, ¿no? Como si la clase social determinara efectivamente totalmente la cultura, ¿no? Entonces él ahí dice, no proponer automatismos ni relaciones causa-efecto, ni de entender que la que prevalece es la que sirve a los intereses dominantes, o sea que la cultura que prevalece cuando él estudia la cultura es la que sirve a los intereses de la clase dominante. Esos estudios muy reduccionistas los va a dejar de lado, pero sí va a entender que existen afinidades sutiles entre esa historia social y la historia cultural, ¿no? Esa es un poco su propuesta. Entonces, cómo lo cultural, él se va a preguntar, se halló indisolublemente ligado a lo social. Este ver tan claramente lo social en la sensibilidad tal vez sea un privilegio de los países dependientes. Los países nuevos, semicoloniales de América Latina del siglo XIX, coexistían sistemas económicos y culturas de distintas épocas, ¿no? Entonces ahí era mucho más complejo y esa coexistencia mixta de distintos sistemas económicos hacía que no hubiera una determinación tan clara de clase, ni una división de aguas tan clara, ¿no? Ahí pone, bueno, algunos ejemplos, cómo había, bueno, distintas maneras de entender. Y habla en cierto sentido que me encanta una cosa textual de Barran, y él dice que, bueno, en los países dependientes de América Latina, los lentos cambios del alma, que él se refiere con esto a los cambios de la cultura, ¿no? En estas 4 dimensiones que le señalaba, se apuran como en cama rápida en un solo siglo, que es el siglo XIX, que esas transformaciones lentas, que en Europa de repente llegaron mucho más siglos, bueno, en el continente americano
y producto también de una afectación muy fuerte de inmigración europea, muy grande, bueno, hace que esos cambios se den en forma mucho más veloz, ¿no? En esto dice como, bueno, cámara rápida, ¿no? Y ahí también observar también cómo en esos cambios tan fuertes y cómo la inmigración intervino, el papel de las clases dirigentes que ocuparon también en los cambios de la sensibilidad y también sus dificultades y fracasos, ¿no? Porque también ellos venían de una Europa diferente, mucho más, una cultura mucho más tendiente a lo civilizado y se encontraban acá con otras maneras, otras costumbres, entonces les costaba mucho más bueno, llevar adelante sus empresas, que los empleados trabajaran y tuvieran un horario y una conducta determinada, etc. Entonces, esos cambios ellos los vivieron sí, con mucha contraste entre unos países y el otro, ¿no? Cuando llegaban a América. Bien, entonces ahí vamos a ir trabajando esto de la cultura bárbara primero. Bueno, ¿qué se entendía por cultura bárbara? Y acá tenemos, bueno, el apogeo para él más importante fue entre 1800 y 1860, y como todo cambio cultural no quiere decir que después de 1860 eso desapareció, sino que, que se da más atenuado y se mezcla mucho más con la otra cultura que va a determinar, que es la cultura civilizada, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, uno de los aspectos de estas cuatro variables, vamos a ir de nuevo trabajando cada una, la violencia física, ¿no? Cómo la cultura bárbara se caracterizó por el gran uso de la violencia física. Y bueno, y se estableció como, y se justificó como el gran método de dominio del Estado sobre sus súbditos, de los amos sobre los subordinados, de los padres sobre los hijos, de los maestros sobre los niños, del patrón sobre los sirvientes, o bueno, el uso de la violencia física no estaba mal visto, los castigos corporales a los niños, bueno, a los empleados, era algo usual, era algo que se daba, ¿no? Por otro lado, respecto al juego y a la risa y su relación con el trabajo, bueno, estaba mucho más entrelazado, y se daba fuertemente esta cuestión del festejo, de la celebración, de la exhibición, de los, ¿no? de grandes celebraciones, y bueno, y el trabajo era mucho menos reglado, mucho menos, bueno, ¿no? Uno tiene que hacerse la metáfora de los grandes eh, este, baldíos sin alambrar los campos, bueno, una vida mucha más, eh, sí, cierta medida, bueno, alejada de una costumbre de trabajo de determinadas horas, de cumplir horarios, ¿no? Sino también era, bueno, como estaban el alimento, el ganado libre en el campo, y los gauchos tenían siempre acceso a carne y podían autosustentarse sin tener que trabajar y cumplir horarios, bueno, eso era mucho más libre, entonces los cortes entre el mundo del trabajo y el mundo del ocio y el tiempo libre no eran como en una sociedad más fuertemente capitalista que vino después con la civilización y el Uruguay más moderno, que es posterior, ¿no? Y bueno, en términos de sexualidad también, ¿no? Todavía había un catolicismo muy permisivo, este, pocas poblaciones, muy masculina. Entonces, bueno, no había bueno, reglas ni la sexualidad dentro del matrimonio, ni un montón de elementos que no eran tan estrictos ni eran mucho más libres. Y bueno, y también fue una sociedad, la bárbara, donde exhibió macabramente a la muerte, o sea, fue una exhibición muy explícita, ejemplificante también frente a alguna actitud que hay que, bueno, tachar. Bueno, se hacía también exhibición en la plaza, se exhibía, ¿no? Y se lo vaciaba el muerto en las calles bueno, como para ejemplo, para que eso no se ocurriera nunca más frente a tal delito, ¿no? Y bueno, y había también una celebración de la muerte vinculada al juego y a la fiesta y la celebración, ¿no? Eso también era otra de las características. Este,
también acá se va un poco bueno, acá en el mundo bárbaro había una cuestión fuerte de la barbarie ligado a lo rural y de la civilizado ligado a la ciudad. ¿No? Y esos cortes, aunque después con las sociedades ya civilizadas, y eso lo vamos a ver con la tesis de Jean-Pierre Corrugiano, justamente el concepto de urbanidad va a ser un concepto mucho más amplio de una partición de aguas entre el campo y la ciudad. O sea, la urbanidad va a ser un concepto que va más allá y se va a urbanizar también el campo y se va a urbanizar la ciudad. Ambos se van a urbanizar, entonces esto de la civilización también va a atravesar tanto el campo como la ciudad. Y no va a ser tajante ya más ese corte. Y bueno, esta cuestión entre la barbarie y la civilización es como la hipótesis central de este libro y de la clase de hoy. Él va a hablar mucho del desorden de los instintos, por ejemplo, en la barbarie, una sensibilidad de excesos, ¿no? Tanto el sexo, el juego, la violencia física, excesos en todos esos aspectos, en la muerte, la exhibición de la muerte, eh, la cuestión de lo improductivo, no había problema, ¿no? Eh, y que atravesaba también mucho a todas las clases sociales, ¿no? De todos los hombres en todos lados estaban atravesando por fue algo más bien dominante de la vida cotidiana. Y ahí, bueno, ya la civilización va a traer la represión de esos cuatro aspectos, ¿no? De la sexualidad, del juego, de la violencia física y de la muerte, ¿no? Eso se va a reprimir. Y ahí uno podría decir, bueno, acá en la hipótesis de la represión que maneja Barran está afectado más teóricamente en cierta medida por el psicoanálisis también, que está muy afectado la historiografía francesa por esa mirada, y se va a alejar un poco del estudio Foucaultiano, que hace más hincapié cuando habla sobre todo de la sexualidad, en historia de la sexualidad, justamente en el primer tomo, que es toda la parte de la introducción. Él va claramente, Foucault, a exponer su tesis del siglo XIX, que va a trabajar esta idea fuerte de que, lejos de reprimirse la sexualidad, lo que hizo fue ponerla en palabras y hablar en términos productivos de la sexualidad, ¿no? Entonces, ahí hay una distinción, yo creo, entre la lectura de la represión de todos estos aspectos, incluida la sexualidad en Barran, de la lectura que hace Michel Foucault de historia de la sexualidad en el siglo XIX, en el contexto europeo, en esta hipótesis, bueno, de que va por otro lado, porque son expectaciones teóricas diferentes, y bueno, Foucault va más por el lado de acentuar el poder en tanto productivo, y lejos de haber sido reprimida la sexualidad, Foucault sostiene que la sexualidad fue efectivamente puesta en palabras y tuvo un poder muy productivo, ¿no? En todos lados se hablaba de ella. En el confesionario el cura indagaba sobre ella, los sermones de los curas también y apuntaban a orientar y a decir qué es lo que estaba permitido y qué es lo que estaba prohibido. Entonces, más que ser reprimida, fue puesta en palabras en distintos contextos. Y también los médicos jugaron, por supuesto, un papel clave en eso también, seguido al cura, ¿no? Y bueno, en esto de la civilización y la hipótesis de Barran es, bueno, la represión como un elemento central de la sexualidad. También otro aspecto central en de su articulación de la civilización, bueno, cómo las clases dirigentes, los políticos, bueno, también llevaron adelante ese desafío, pero también, o sea, ahí a través de los gobernadores, los cabildantes, los presidentes, los ministros, ¿no? Los legisladores, pero también los periodistas, pero también el clero. Entonces estos sectores pensantes e influyentes de la sociedad fueron los que instauraron este orden civilizado y articularon política y saber, ¿no? El saber médico se articuló acá con la política para llevar adelante este, este orden civilizatorio, vendría a ser, ¿no? Y ahí, bueno, uno podría decir, bueno, acá sí hay una hipótesis más Foucaultiana en esta articulación entre poder y saber de Barran. Bien.
las fechas, retomar acá un poco lo de las fechas y las acentuaciones que hace Barran, ¿no? Acá Barran dice, las fechas son meramente indicativas, cualquier fijación estricta es imposible en una historia de la cultura, ¿no? Esto me parece que, vuelvo a repetirlo, es muy importante. En la historia de la cultura, las fechas que delimitan periodos son casi fantasía, y vuelve a decir inclusive sobre el cierre de la introducción, ¿no? Sí, igual él insiste en que, bueno, esto se marcaron dos formas culturales diversas, la bárbara y la civilizada, y estas diferencias ¿no? de sensibilidades tienen nexos, tienen, bueno, cruces entre una cuestión y la otra. Y también, bueno, la relación entre la esfera económica, social, política y de la historia de la cultura, ¿no? Como otra variable que él hace una interpretación de un neomarxismo o de una historia cultural donde, bueno, no hay una determinación clara de la infraestructura y de lo económico sobre la ideología, la cultura, ¿no? La superestructura en términos marxistas, ¿no? Esa determinación de una esfera sobre la otra la va a relativizar, una lectura diferente o más flexible del marxismo, y va a decir, bueno, sí hay interrelaciones entre esas dos esferas, ¿no? Entre la esfera política, económica y la esfera de la cultura. Sí hay nexos, pero no hay una relación de causalidad, ¿no? Por ejemplo, y ahí dar ejemplos, por supuesto que la economía de la abundancia del ganado vacuno entre 1800 y 1860, ¿no? Que ahí había, bueno, muchos ganado sin alambrar en los campos y esa abundancia del ganado, bueno, tiene una relación con la sensibilidad valorada del placer y del juego, ¿no? Y cómo después ya el hablamiento de los campos y todo el surgimiento ¿no? de las fábricas, de los desaladeros, etcétera, etcétera, va a tener también una relación con la represión del ocio, la sexualidad y el Uruguay burgués de 1890, ¿no? Y donde ya el juego y el placer ya pasan al segundo plano, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí nos parece como ejemplos que él da de esas relaciones igual, donde él va a ir articulando, pero no a relaciones causa-efecto, o directamente, totalmente que determina una sobre la otra. Y bueno, y respecto a esto de las fechas y las cronologías, él insiste, ¿no? Dice, sin embargo, la historia necesita siempre de marcos cronológicos, que a pesar de su arbitrariedad, termina de entrever su sustancia, el tiempo, ¿no? Que como diciendo, bueno, el tiempo es, sin el tiempo y sin la limitación temporal, la historia no existe. Entonces, sí, con cierta flexibilidad, con ciertos cotos, bueno, igual él se arriesga a buscar una sensibilidad bárbara hasta 1860, un predominio de eso, y después un predominio de la civilizada, no hasta 1920, desde 1870. Entonces ahí justamente, bueno, esos límites, esas salvedades que él da, pero al fin de cuentas, bueno, el tiempo es una dimensión importante en la historia, ¿no? Eso como elemento claro. Ahora, un poco pasando ya a trabajar un poquito con la primera introducción, ¿no? A la búsqueda de décadas claves del nacimiento de la sensibilidad civilizada y su entorno, ¿no? Bueno, que la ubica entre 1860 y 1920 a grandes rasgos, bueno, y cómo él va a ir viendo cómo esa sensibilidad civilizada, esa nueva sensibilidad del 900 que la llama, eh, eh, aunque bueno, perviven rasgos igual de la sensibilidad bárbara, ¿no? No es que desapareció totalmente, esto que les decíamos, ¿no? No son cortos abruptos, estamos hablando de cultura. Bueno, hay un predominio de lo civilizado, pero igual persiste, inclusive dice hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, ¿y cómo define esa sensibilidad civilizada del 900, donde ubica a su vez 3 décadas claves dentro de ese gran margen temporal que va de 1860 a 1920, que son 50 años? Bueno, le ubica
3 décadas claves de esos cambios, de esas transformaciones, entre 1860 y 1890, como lo principal. Inclusive hace un trabajo, y ahí ven cómo los historiadores trabajan también con elementos cuantitativos. Bueno, él ahí un dato que dice, bueno, ahí se ubicaron, por eso él dice esas 3 décadas son clave en esa transformación, porque ubica en esas 3 décadas a 33 hechos civilizados, que son, de todos los hechos que él analizó en ese periodo, son el 79% de los hechos que él analizó, o sea que donde hay la mayoría, ¿no?, de esos hechos. Y bueno, ¿y cómo él define esa sociedad civilizada? Cómo se disciplinó a la sociedad, ¿no? Él la define como una época de vergüenza, de culpa y de disciplina. O sea, emergieron los individuos de esa época, que vivieron y atravesaron esa época, empezaron a emerger ese sentimiento de vergüenza, de culpa y de disciplina que antes no estaba, ¿no? O estaba en forma mucho más acallada. Y ahí pone justamente como esa época le impuso justamente la gravedad y el empaque al cuerpo, ¿no? Se horrorizó ante el castigo de los niños, de los delincuentes, de los trabajadores, ¿no? Y en cierta manera él dice reprimió el alma, ¿no? Y el cuerpo tuvo otra relevancia, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, el cuerpo en cierta medida es el que reprime el alma y el que le dice, bueno, hay un cierto primacía del cuerpo, ¿no? Sobre bueno, no. Ahí hay una hipótesis que está interesante analizar, ¿no? Esta relación que es compleja entre el cuerpo y el alma, y bueno, y cómo todos los trabajos más tradicionales de la modernidad, a partir de una lectura de Descartes, bueno, le dan primacía justamente al alma, que reprime al cuerpo, y que el cuerpo, en definitiva, pasa a un lugar secundario y totalmente, bueno, de control, y el alma tiene que reprimirlo. Bueno, ahí justamente, que eso es lo que sostiene también Barran, bueno, la hipótesis Foucaultiana va a decir algo diferente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Inés Ursel, en la introducción del Homo Gymnasticus, si ustedes se acercan a esa lectura a partir del texto de Pablo Jaragroski del Homo Gymnasticus, que lo introduce Inés Dussel, hace todo un análisis de justamente cómo los estudios de Michel Foucault fundaron toda una investigación fuerte sobre los estudios sobre el cuerpo, y bueno, y ahí en esa introducción habla justamente de la importancia de cómo los estudios de Foucault dieron vuelta a esta hipótesis, más de la represión, y pusieron en el centro al cuerpo, y cómo el cuerpo fue puesto en escena todo el tiempo, y habla de un poder productivo de Foucault, ¿no? Un poder que permite en cierta medida, bueno, hablar todo el tiempo del cuerpo, ponerlo en escena, que el cuerpo tiene que ser controlado, que tiene que ser, bueno, las disciplinas sobre el cuerpo, en la articulación del saber del poder, pero en cierta medida hay un poder productivo y no represivo. Entonces esa es una hipótesis muy fuerte que instalaron los estudios de Foucault y que inauguraron toda una historiografía, sobre todo fuerte, con mucha repercusión en los países latinoamericanos. Bien, siguiendo un poco con Barran y haciéndose corte esa salvedad de los estudios Foucaultianos, acá vemos cómo otra de las características de la sensibilidad civilizada es el puritanismo, ¿no? Esta cuestión a la sexualidad, ¿no? Una cierta regulación de la sexualidad con determinados valores diferentes, donde, bueno, tiene que ser controlada, tiene que ser, en términos de Barran, reprimida, ¿no? Después, otro tercer aspecto es el tema del trabajo, ¿no? Cómo el trabajo fue el centro y apaciguó justamente el ocio anterior o el ocio antiguo. Entonces, por un lado, el puritanismo a la sexualidad, por otro lado, el trabajo como en el centro y un valor clave y central de la civilización, ¿no? El empaque y la cuestión del cuerpo, ¿no? Controlado, y ocultó la muerte, alejándola y embelleciéndola, ¿no? Esa es otra característica central ahí de esta
de este texto, ¿no? de central, de esta cuarta característica de la sensibilidad civilizada, ¿no? Como la muerte, bueno, surge todos los rituales de los velorios, el cementerio, las flores, pero la embellece en algún sentido, pero la oculta también, y bueno, y saca toda esa cuestión de la festividad. Hay prohibiciones, por ejemplo, de, de hacer entierros, y no, debe ser velorios con cuerpo presente, con el cajón destapado, etcétera. Hay un montón de leyes que van contribuyendo a esta, pues, cierto ocultamiento de la muerte y alejamiento de la muerte, de la vida cotidiana de las personas, y en cierta medida este embellecimiento en torno a ello. Después, otra característica central también de la sensibilidad civilizada es la cuestión de la intimidad, ¿no? Del surgimiento y la emergencia de la intimidad. Y ahí él habla de justamente descubrir la intimidad transformadora de la vida privada, ¿no? Y ahí sobre todo la familia burguesa, ¿no? No exteriorizar los sentimientos, ni compartirlos con los demás, la vergüenza individual, no mostrar cuestiones en lo colectivo, sino tener más recato de ciertos sentimientos, ¿no? al colectivo. El pudor y el recato como norma, que se impuso tanto al alma como al cuerpo, ¿no? Bueno, y dentro de estos elementos que él va a ir desarrollando, bueno, con ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el disciplinamiento del ocio y la anulación de la fiesta. Por ejemplo, en 1873 se prohíbe el juego con agua en el carnaval. Después, otra de las cuestiones del disciplinamiento es la obligatoriedad de la concurrencia a la escuela, ¿no? A partir de 1877 con el decreto de ley de educación común, y ahí la prohibición en esa ley de los castigos corporales a los niños, justamente porque además en 1907 también se rechazó la violencia física, y también la sanción de la ley de abolición de la pena de muerte. Después, bueno, el puritanismo sexual como otro elemento. Hay separaciones de los sexos en los baños de mar a partir de 1861, como otro elemento central. Ahí en este tema de los baños de mar hay una tesis de maestría de Lorena Fernández, que está estudiando todas estas cuestiones bueno, en el siglo XIX, cómo se dan las transformaciones a las prácticas de los uruguayos con el mar, y las concurrencias o no a las bahías de Montevideo. Ella la va a estar trabajando a partir, bueno, de decretos, pero también de poemas, y está trabajando con una afectación fuerte de Barral, y también con lo que hemos leído de Vigarello, de la cuestión de las inmersiones, las abluciones, y toda esa historiografía del texto que hemos trabajado, de las soluciones totales, las parciales, los cambios en las costumbres en la vida cotidiana en relación al baño. Bueno, todo eso afectada. Por eso es que Lorena Fernández está haciendo un trabajo, un estudio sobre estas prácticas en Uruguay, ¿no? Las prácticas con el mar y cómo los uruguayos, bueno, qué comportamiento y cómo se divertían o no se divertían, y qué prácticas acuáticas en el mar tenían, ¿no? En la costa, qué tipo de divertimentos, qué cosas se prohibían, qué cosas se permitían, etc. Otro aspecto central es el alejamiento a la muerte, y algunos decretos, como el de 1861, la prohibición de las misas de cuerpo presente, ¿no? Esto que yo les decía. En 1865 la prohibición de los escolares ir en corporación a los entierros de niños, ¿no? Y también la prohibición de propagandas de objetos fúnebres, en avisos de objetos fúnebres. Y también la prohibición de la venta de carpas con alcohol en cementerios. Se sacó la cruz de los avisos fúnebres, y llevar cubiertos los cadáveres en ataúdes, también como otra reglamentación. Todos elementos que hacían ese alejamiento de la muerte, y que él va como mostrando algunos ejemplos de las leyes, de los decretos, de cómo eso era, ¿no? Como hechos concretos civilizados, como objetivos que él fue contabilizando para demostrar su hipótesis.
Y bueno, esto fue acompañado, por supuesto, de un nuevo modelo económico y social, ¿no? Que se fue transformando y que se fue instalando lentamente en Uruguay, ¿no? ¿No? Todos los cambios en los alambrados, el surgimiento de los primeros frigoríficos, bueno, toda una transformación económica y social y del mundo productivo que hacía, que acompasaba estos cambios también. Y también muestra, bueno, las ambivalencias, ¿no? Que no era todo blanco o negro, no es un contraste binario bárbaro versus civilizado y como si fuera, ¿no? De un día para el otro, sino las mezclas, los matices, y también él habla, Barrán, de resistencias, ¿no? Como que eso, bueno, la sociedad bárbara se resistió a los cambios, ¿no? Y hay muchos ejemplos que él va dando también de estas resistencias a los cambios. Por ejemplo, frente a algunas transformaciones, dice Barrán, entre comillas, impulsadas desde arriba, ¿no? Una lucha social, dinamizadora de un proceso cultural que fue a la vez obra de un sistema, por supuesto, de dominación, sin desconocer ese sistema de dominación de cierta clase burguesa sobre la clase trabajadora, y sin negar la lucha de clases en cierta medida, bueno, igual, bueno, va a reconocer ciertas resistencias de esa sociedad bárbara. Y bueno, y cómo también hay distintas esferas de sensibilidad, ¿no? Y complejidades en este estudio de la sensibilidad, pero como la élite y la mayoría, bueno, juegan roles diferentes a veces se articulan, a veces élite y mayoría, bueno, están articulados respecto a determinados cambios, y en otros, en otros momentos, bueno, se oponen, ¿no? Y hay una lucha de clases. Y bueno, pero igual en el 900 se podría decir que él insiste en que esta sensibilidad civilizada atravesó justamente y se hegemonizó a toda la clase social, y cómo en cierta medida la clase burguesa pudo imponer, o pudo, en términos hegemónicos, en términos gramscianos, sin fuerzas opuestas, pero logró cierta hegemonía, porque la hegemonía justamente gramsciana habla de una ida y vuelta, ¿no? No una absoluta imposición de una cultura sobre la otra, sino justamente un predominio, una hegemonía, pero siempre en toda hegemonía hay relaciones de fuerza opuestas, hay movimientos opuestos. Y bueno, es por supuesto que él habla de que el fin de la sensibilidad civilizada de 1920 es una fecha muy provisoria, habla de él, y con cierto grado de arbitrariedad, ¿no? Pero bueno, le dice que en adelante, a partir de 1920, hubo nuevos cambios, como por ejemplo, y da un ejemplo como las relaciones entre los sexos que empezaron más a mezclarse nuevamente, los baños de mar empezaron nuevamente en 1930 a hacerse en común y a no separarse, que llevaron en cierta medida a este, bueno, a este corte en 1920. Ahora vamos a ir a, bueno, ya trabajamos con la sensibilidad civilizada en términos más generales, con la sensibilidad bárbara en términos generales, y los contrastes, y como una pequeña introducción general de cada una de las instrucciones de las dos partes. Ahora vamos a ir un poquito más a el capítulo 1 de la sensibilidad bárbara, un poco describiendo algunas características muy generales de ese entorno de la sociedad bárbara, en términos de, bueno, del paisaje, por otro lado, en términos de la demografía, por otro lado, en términos de la economía y la sociedad, en términos generales, por otra parte, la cuestión de la ganadería y la violencia física, como aspectos que él va a ir, ¿no? Bueno, marcando. Y bueno, y el quinto aspecto, la cuestión de la guerra y el estado normal de la República, todos los enfrentamientos que había entre grupos y partidos en ese momento, que también hacía esta cuestión bárbara, ¿no? Se vivía de conflicto, no había mucha guerra interna, civil, guerrillas civiles, enfrentamientos que hacía también a ese estado de la República. Entonces, esas 5 características, ¿no? La cuestión del paisaje, ¿no? La geografía, la cuestión de la demografía y, ¿no? La población como las características poblacionales,
las características más de la economía, ¿no? Las características de la ganadería y la violencia física, y las características, bueno, a nivel más político, las guerras, como el estado normal de la República. Esas 5 características brevemente las vamos a caracterizar para, bueno, dar un pantallazo muy global de esta sensibilidad bárbara. Entonces, bueno, respecto a la geografía, este paisaje que él le describe como sin reglas, ¿no? Un paisaje sin reglas, entre comillas, ¿no? Primera comprobación que él postula, la naturaleza, dice, dominaba al hombre. ¿Y qué quiere decir con esto, con que la naturaleza dominaba al hombre? Bueno, en cierta medida porque no había alumbrado público, las velas eran lo poco que alumbraba la ciudad, la noche era justamente invencible por eso mismo, el gas recién viene en 1850, y iluminaba esas cuadras, el calor y el frío por todo eso era ingobernable. En 1800 había entre 20.000 a 30.000 habitantes en Uruguay. La presencia humana era justamente muy rara. En 1860 no había más de 230.000 habitantes, un poco para tener una idea también, ¿no?, de la población. La medición del tiempo también, ¿no? Todo era a través de las campanadas del reloj de la iglesia de la catedral, ¿no? Había escasos relojes de bolsillo. Se medía el tiempo por la medición de la altura del sol. Después la naturaleza también era muy agresiva, ¿no? Igual que el hombre. Estaba lleno de animales salvajes y de perros cimarrones. Los olores también eran muy fuertes y desagradables, por un lado, y agradables por otro. Los desagradables estaban ligados al orinar, al defecar en las calles. Recién en 1856 y 1857 se establecen los primeros caños maestros. Los vapores de las tumbas mal cubiertas de iglesias y cementerios también daban olor desagradable, y era un país muy ganadero y todo lo que era la faena también daba mucho olor. Y bueno, y los olores agradables venían más que nada por las flores y la densa vegetación que había. A nivel de los sonidos, bueno, el silencio era lo que primaba. Los sonidos eran escasos y muy naturales. Eran los pocos sonidos de los pocos hombres que habitaban ¿no? Al país, los animales que podían emitir los sonidos, el agua, el viento, las tormentas, los carros y carretas que daban golpes contra las calles empedradas, de las pocas calles empedradas que había en un pequeño trozo de la ciudad. Entonces, bueno, esa era un poco, bueno, esta idea que él va trabajando, esto de las sensaciones y de los olores, y de la vista, del gusto, del olfato, él va a ir trabajando ahí por distintas sensaciones, y por eso le llama justamente una historia de la sensibilidad. Dice así: el hombre no había logrado desplazar paisaje natural, ¿no? Piaras de cerdos, perros salvajes, rabiosos, vivos o putrefactos, perdices, orines y excrementos, pantanos, flores silvestres, cardos y prolongados silencios, ¿no? Como una imagen ahí que daba cuenta de la sensación del lugar. Después, las personas en 1800 no vieron reglas de nada, sino lagos, ríos, desiertos y pocos hombres, vagos y descalzos corriendo tras las fieras y los toros, ¿no? Como otra imagen, ¿no? También la variedad cromática de la vista, el ejercicio del olfato, también era otro de los elementos, bueno, que caracterizaban a esta sensibilidad. Por otro lado, vamos al segundo aspecto, ¿no? Esto fue, bueno, un primer aspecto que fue el paisaje, ¿no? Cómo era. Después la demografía de excesos, le escribe él, ¿no? Los nacimientos, y las muertes, ¿no? Los datos tanto de nacimientos como los datos en relación a la muerte. Había una gran natalidad alta, que equivalió a población joven, ¿no? Mucha población joven. Los jóvenes del siglo XIX tenían el doble de oportunidades de influir sobre la sensibilidad y conductas de la sociedad, porque había muchos nacimientos y bueno, a la edad adulta llegaban pocos, ¿no? Porque la verdad es que la madurez y la vejez se iniciaban mucho antes, ¿no? Como elementos de esa época.
Y cómo no pensar entonces en ese sentido, con tantos jóvenes, en el primado de lo lúdico y los excesos sexuales de esa sensibilidad que la juventud reinstalaba, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, había muchas epidemias, ¿no? Eso hacía que muchos se murieran, como la fiebre amarilla, que en 1857 hubo esta epidemia, cuando hubo 20.000 habitantes muertos en un año, en esa proporción de población que uno decía que era muy, muy poca, ¿no? La cólera también, hubo otra epidemia en el 67-68, de tisis en el 75-76, y también los niños eran protagonistas de la muerte. La mitad de las muertes eran de niños, ¿no? Tanto por histeria, por sarampión, por escarlatina, por enfermedades gastrointestinales, porque no había en ese momento, bueno, medicación para poder combatir todo eso. Entonces había demasías de la natalidad, también demasías en la mortalidad, y un alto índice de masculinidad provocada por la alta inmigración de hombres. Entonces había una cultura muy masculina, ¿no? Donde la ganadería era lo que primaba, y bueno, y eso era una actividad justamente rechazada para la mujer, ¿no? La cuestión de la ganadería, y bueno, por todo lo que en esa época se vivía, y bueno, sociedades evidentemente centradas en el hombre, y el centro era, ¿no? el machismo propio de la época, ¿no? Bien, en relación a la economía y a la sociedad en esa época, ¿no? La libertad física de los de abajo, le llama él, ¿no? Entre comillas, esto de la libertad física de los de abajo, ¿no? Bueno, mucha abundancia de carne barata, que esto facilitaba la vida de los sectores populares, porque no debían trabajar para comer, la vagancia, y la labor safral como único empleo, ¿no? Él se pregunta acá, Barran, ¿cómo disciplinar a los pobres y obligarlos a servir cuando son jinetes, están armados, y el alimento a menudo se les regala o lo toman? Los sectores dominantes, acá, juzgaron con odio y desprecio estos rasgos que no pudieron desterrar, ¿no? Luchaban para eso, pero no podían. De tales características de la economía y la sociedad derivaban la pereza, la grosería y también la insubordinación de las clases populares al decir de los sectores dominantes. Las diferencias sociales no eran tan fácilmente visibles para hombres y extranjeros que estaban acostumbrados a distinguirse en Europa tanto por su nacimiento como por su fortuna, ¿no? Llegaban acá y veían que eso estaba mucho más mezclado. Y esto, bueno, él lo va recabando por fuentes de época, a partir de cartas ¿no? de la vida cotidiana de los extranjeros, de poemas, de poesía. O sea, acá acuérdense todo lo que hemos trabajado de la diversificación de fuentes que se trabaja a partir de este tipo de historia social y cultural, ¿no? Pues se recurre a otras fuentes, no solamente las fuentes más tradicionales de lo que sucedía, ¿no? A nivel del gobierno de la ciudad, ¿no? Sino que se va a otro tipo de fuentes para captar esto de cómo se vivía y se sentía en esa época y qué se hacía. Los primeros inmigrantes, de tanto de Italia como de España, ¿no? Provenían de regiones bárbaras de Europa, y eso también hacía que, bueno, porque dentro de Europa también había diferentes desarrollos del capitalismo y diferentes grados bueno, de modernización también. Entonces, Barran acá expresa cómo los primeros inmigrantes europeos tanto contagiaron el amor al trabajo duro a los criollos, como fueron contagiados por estos del amor al ocio y la libertad física del cuerpo, una sensación desconocida en Europa, ¿no? Y sentirse en cierta medida cuando ellos venían acá, se sentían sin ese control tan social fuerte que tenían en Europa, que estaba mucho más impregnada esta sensibilidad civilizada. Bueno, ellos venían acá y tenían ese control más libre, no sentían ese control. Entonces también, bueno, había un ida y vuelta, ¿no? Entre la clase dominante, los inmigrantes, y los gauchos, los bárbaros, en cierta medida los criollos, ¿no? En esto que dice Barran de cómo unos contagiaban a los otros en algunas características de la cultura también.
¿no? Por ejemplo, bueno, este amor al trabajo, ellos fueron tratando de contagiar a los criollos en ese amor al trabajo, pero también fueron contagiados por los criollos en cierta medida, por esa cierta libertad física del cuerpo, ¿no? Esta falta de control social. El trabajo rural era hecho a caballo, al aire libre, había un despliegue personal fuerte del gaucho con el lazo, el cuchillo, que estimulaba mucho la autoestima. El hecho de que tan poco trabajo humano produjera tanta riqueza, ¿no? Relación de propensión al ocio y la sexualidad franca y escasa racionalidad burguesa, ¿no? Como esto llevaba a que hubiera esta idea de, bueno, de una sexualidad más libre, bueno, más horas de ocio, el disfrute de la violencia física, ¿no? Llevada a través de las herramientas que utilizaban, matar continuamente el ganado. Entonces, bueno, la estructura económica y social, como él lo está describiendo acá, no fomentaba el culto al dios burgués del trabajo ni a la represión de la carne, entre comillas, ¿no? Esa cierta sociedad, esa actividad lúdica, innumerables fiestas, libertinaje, exceso frente al dolor y al placer, bueno, hacían esa emergencia de esta sensibilidad bárbara, ¿no? Esta articulación en cierta medida entre economía y cultura, que es lo que trabaja acá. Y bueno, yendo al cuarto aspecto, a lo que es, bueno, la ganadería y la violencia física, ¿no? Vamos ahora al cuarto aspecto. Y bueno, acá tenemos lo que es fuertemente lo que implicaba la matanza del ganado vacuno, ¿no? El cuchillo, el lazo, las boleadoras, el desjarretador, el caballo, son todas herramientas y elementos que hacían, ¿no? a esta tarea. Y la mano de obra eran hombres sueltos, peones de estancias, saladeros, mataderos, carnicerías. En Montevideo, pero en la campaña había los peones de estancia. En Montevideo estaban los saladeros, los mataderos y las carnicerías. Entonces, había cierto contraste, ¿no? Y también esta cierta mano de obra articulaba en cierta medida de la economía bueno, que preparaba nada más en esta sociedad bárbara, en cierta medida esta manera de trabajar con el ganado vacuno tan básica y rudimentaria, se articulaba con las guerras civiles continuas que había y los crímenes de sangre que había continuamente, ¿no? Acá les voy a leer una cita en la página 36 que describe un poco esta idea. Ya va. Dice así: la violencia en sus formas físicas más elementales, el delito de sangre y de cerca entre victimario y víctima, el combate cuerpo a cuerpo en los enfrentamientos de caballerías, el acto de crueldad que cuchillo encinta siempre, sigue inmediato a la pasión, el degüello por compasión, el famoso despenar de los gauchos a los heridos abandonados y moribundos en campos de batalla, protagonizadas por ejércitos sin servicio de enfermería, cierto estoicismo que se practica y se exige a los demás ante el dolor físico, cierta impasibilidad ante las heridas, todo eso sí tal vez se vincule a la matanza a cuchillo diaria e infinita del vacuno. Solo el primer frigorífico terminará con esta tradición al aplicar desde 1905 a los animales un certero marronazo en la cabeza, ¿no? Acá muestra cómo, bueno, todas esas prácticas hacían, ¿no? a esta articulación entre la violencia física y la ganadería y la manera ¿no? de matar el ganado vacuno y la articulación con, bueno, lo que era las continuas guerras civiles, ¿no? Que vivía el país y los crímenes de sangre. Entonces, cómo se iba de un plano al otro.
Bueno, ahora vayamos al quinto aspecto, la que le llama la guerra en el estado normal de es el estado normal de la República, que era justamente lo que vivía, y esto es una cita textual de José Pedro Varela, que escribió en 1876, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se vivía? Justamente una atmósfera muy pasional, una exacerbación de la afectividad a través de los jefes políticos que contagiaban a todos, que eran los líderes, los caudillos, que atraían bueno, a la población para poder pelear y llevar bueno, esa violencia política que era vivida constantemente por las guerras civiles continuas que había, ¿no? Eh, entonces él se pregunta si esa violencia política, Barran, era el marco donde se inscribe la sensibilidad bárbara o una consecuencia de esta misma sensibilidad, ¿no? Y bueno, en esa relación que él pregunta, bueno, ¿cómo es la relación entre esa violencia y la sensibilidad, entre la política y la cultura, ¿no? En estos ejos que él continuamente él va a decir acá que, bueno, no es una cosa más importante que la otra o una primera que la otra, son cuestiones que él lo va trabajando con todas las dimensiones que vamos viendo, que se alimentaron continuamente, ¿no? O sea, cómo esas dos esferas, bueno, se van alimentando continuamente, ¿no? Y ahí, bueno, cómo la sociedad, en definitiva, acepta el castigo al cuerpo de los niños, pero también como también eso afecta este, el ámbito, ¿no? De degüello, por ejemplo, a los enemigos políticos, ¿no? Y cómo el degüello de los enemigos políticos da a entender también cómo los padres también azotan a sus hijos, o bueno, son todos elementos de castigo y de uso de la violencia física que van de la mano uno con el otro, ¿no? Todos son permitidos y bueno, y tienen una articulación entre el ámbito de la sensibilidad y el ámbito de la política, ¿no? Lo permitido y lo prohibido, el ejercicio de la ley, las reglamentaciones, bueno, todo eso está vinculado, ¿no? Al haber escasas reglamentaciones, al haber continuamente un país en guerra, que es el estado normal de la República, lleva a todas estas articulaciones entre la esfera política y la esfera de la sensibilidad, ¿no? Las guerras civiles continuas hacía, por ejemplo, una sexualidad desenfrenada también, y se articulaba con la esfera de la sexualidad porque, bueno, se iban, estaban solo hombres todo el tiempo, y esto hacía a ese tipo de comportamientos. Después también le daba al gaucho, esas guerras civiles, la importancia de su físico y lo importante que era tener un buen físico y un desarrollo de su fuerza física, ¿no? Le restituía cierta dignidad, le daba un lugar de autoestima y de prestigio en la sociedad, porque el gaucho fue fundamental y central para justamente para lograr, por un lado, la independencia y después para seguir en todo el tiempo, en las guerras civiles, poder bueno, servirle a los caudillos, ¿no? Este, y lo volvía en cierta medida esa originalidad que tenía, esa dignidad que tenía, que le restituía esa importancia al físico, también lo volvía en cierta medida insolente y bárbaro, ¿no? No ajustarse a ninguna norma, ninguna regla y autogobernarse. Hay cierto desenfreno también, ¿no? Como las guerras civiles también se articulaba con esa aventura guerrero lúdica que él habla, ¿no? Con algunos ejemplos que va dando, ¿no? Eh, a las guerras civiles hacía que hubiera muchos hombres desplazados de sus hogares, entonces aumentaba la mayor proporcionalidad de natalidad ilegítima, encuentros fortuitos, satisfacción física, también de la sexualidad, cierto desenfreno de la sexualidad, en todas esas, ¿no? En esas odiseas que hacían de esos momentos, ¿no? De exilio de sus hogares por semanas, meses, ¿no?
También había muchas presencias de marinerías extranjeras en la capital, eso también daba también aumento de natalidad ilegítima. También esas aventuras también guerreras de las guerras también tenían un cierto vivencia lúdica, cierta vivencia, decía, como juego, ¿no? Cierto carácter festivo, ¿no? El ejercicio físico violento era vivido en las domas, en los combates, en las casas, en las distintas cacerías, ¿no? En las destrezas, en el admirable manejo de la lanza o las boleadoras. Bueno, todo eso era parte de ese mostrar, esa destreza que el gaucho mostraba, y que también las corridas, los gritos, la risa fuerte, las burlas a compañeros más hábiles, después los compañeros más hábiles sobre los menos hábiles, la exaltación de la fuerza. Bueno, todo eso hacía que, bueno, se tenía también todo eso de ataques ciertamente inconscientes contra la clase propietaria, sin llegar a alcanzar los síntomas de una protesta social organizada, por supuesto que no, pero sí, bueno, eran síntomas de resistencia y de imposibilidad de restituir realmente un orden social, civilizado, ¿no? Entonces acá voy a ir a leer la síntesis de la página 40, un poco para mostrar esa síntesis final de esta sociedad bárbara, ¿no? De esas características, ¿no? De todas esas características. Dice así: un paisaje que alentaba el ejercicio de todos los sentidos y los alertaba. Una demografía de excesos en la natalidad, la mortalidad y la tasa de masculinidad. Una economía y una sociedad que promovían la libertad física y el ocio. La ganadería y la vida política entroncadas con la violencia física elemental. He ahí el entorno de la sensibilidad bárbara. No se trata de causas y efectos, de que este entorno provocara aquella sensibilidad, pero sí de advertir nexos, relaciones y afinidades, ¿no? Yo creo que esto da el matiz de una síntesis de todos estos aspectos de la sensibilidad bárbara y de una relación no de causa-efecto de uno sobre el otro, sino de la imbricación de las relaciones y las afectaciones mutuas entre un polo y el otro, entre los distintos polos de determinación, ¿no? Como múltiples polos de determinación, no podría decir. Bueno, ahora para ir cerrando, nos quedan unos 20 minutos de clase, vamos a trabajar brevemente algunas características más, un poquito más detenidas de esa sensibilidad civilizada, ¿no? Entonces vamos a trabajar justamente el entorno del Uruguay moderno, civilizado, ¿no? Y vamos a trabajar también el tema del pecado y la barbarie, ¿no? Como otra característica, la concepción católica burguesa de ese pecado y esa barbarie. Y bueno, y después la cuestión de ya no hay víctimas y victimarios, sino una relación mucho más mezclada entre lo burgués y los aspectos bueno, culturales, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿no? En esta cuestión de una lectura cultural del marxismo imbrincada con lo económico, no una determinación de lo económico sobre lo social, sino mucho más mezclada de esa relación. Entonces vamos a ir brevemente a estas características para cerrar. Bien. Entonces, yendo al entorno, ¿no? Un poco del Uruguay moderno, ya la página 217 a la 233 del capítulo 1 de la sensibilidad civilizada. Bueno, acá podemos ver cómo los cambios
también en la demografía, la evolución de la demografía, en la tecnología, los elementos económicos, el elemento político, social y cultural, y que llevaron al desarrollo de la Europa capitalista también, formó parte del círculo de influencia directa, ¿no? De estos países, ¿no? Como hay, en cierta medida, esas transformaciones en todos los niveles también hicieron el cambio de un Uruguay moderno, ¿no? Y ahí algunos elementos, ¿no? El cercamiento de los campos, la aceleración en el mestizaje de los ovinos y los vacunos, la sustitución del estanciero caudillo por el estanciero empresario, la valorización de la carne a partir de 1890 con la instalación de los primeros frigoríficos entre 1905 y 1918, cómo el gaucho se transformó en peón lentamente, a partir de los cambios de la primera revolución industrial del vapor entre 1860 y 1890, se apoderó la industria del incipiente de Montevideo, de la agricultura y el transporte, y también tuvieron esas transformaciones. Después hubo un boom en las construcciones férreas, entre 1884 y 1892, se llamó justamente la montevideanización del país, porque se hizo justamente desde Montevideo hacia el resto del país, ¿no? Cómo las sociedades se fueron estratificando con claridad, y la clase conservadora, más ligado al alto comercio y a los estancieros, la inmigración europea más ligada con el orden burgués que buscaba afianzarse, y como también en ese sentido había insubordinaciones, que había en cierta medida de los obreros contra, a partir de las huelgas. Las primeras son en 1884, es la primera huelga obrera contra el orden burgués. Todos como cambios y transformaciones que se van dando en este periodo, ¿no? Los estímulos auditivos, visuales y olfativos se van amenizando, ya hay saneamiento, hay, cañerías de agua potable, hay, un montón de cambios, alumbrado público, etcétera, ¿no? Se van especializando los barrios de Montevideo, los caños maestros. Los perros van a ir al depósito municipal y ya no están más tirados a las ciudades y vagabundos, y los perros cimarrones ya no están más sueltos. Hay un casco urbano edificado, casas de colores son distribuidas por fachadas más uniformes, blancas y grises. Empieza a haber un ruido urbano ligado a las líneas de los tranvías a caballo en 1868. En la 1900, ahí está la invención del tranvía eléctrico y los automóviles. Los soñadores empiezan a ser más neutros y empieza a haber la obsesión por la higiene pública. Esto lo podemos ligar con lo que vimos de Vigarello en el contexto europeo de la higiene pública. Hay un disciplinamiento de las pulsiones, ¿no? Ahí se puede leer una cita ahí en la página 220 que ahora no me voy a detener mucho porque estamos con poco tiempo, pero brevemente vamos a dice: el entorno olfativo, visual y auditivo del hombre civilizado no era contrastante y variado. No llamaba el ejercicio necesario y gozoso de todos los sentidos. En realidad, el nuevo hombre podía casi prescindir, por ejemplo, del olfato. La vida civilizada convocaba al apaciguamiento de las antiguas sensualidades nacidas al calor de las sensaciones olfativas, auditivas y visuales. Las apagaba por el aquietamiento de las incitaciones del exterior, la monotonía del color en la ciudad, el rumor industrial, los olores fríos y neutros provenientes de la obsesión por la higiene pública. Es que la civilización volvió inútiles casi el olfato, la audición del silencio y la percepción de la gama infinita de tonos y colores, reservados en adelante a especialistas, perfumistas, músicos y pintores impresionistas.
Los uruguayos comunes ya no tenían por qué estar alertas. Su vida no dependía de la percepción inmediata del peligro en el matorral, sino de la reflexión requerida por el disciplinamiento de las pulsiones, ¿no? Un poco para dar contexto a esto del disciplinamiento de las pulsiones, a qué venía, ¿no? Bueno, había toda esta idea de un disciplinamiento social por parte de la burguesía, cómo el Estado monopolizó la fuerza física a partir de 1876, cómo la Iglesia Católica, a partir de, bueno, de los sermones de Jacinto Vera, entre 1860 y 1871, también contó con la contención de los desenfrenos en niños, jóvenes y clases populares a partir de esos sermones y esa, ¿no? esa articulación. Bueno, como la escuela estatal bareliana, gratuita y obligatoria, donde el niño ahí tenía que, ¿no?, seguir determinadas normas y reglas, también ayudó a este pasaje. Y bueno, y cómo la sensibilidad bárbara, a diferencia de la civilizada, fue incapaz de teorizarse, ¿no? Y eso fue lo que impidió justamente la formación de una contracultura bárbara, ¿no? Y cómo la sensibilidad civilizada justamente sí tenía una teoría y un plan premeditado con principales roles y artífices de esa articulación entre saber y poder, ¿no? Que eran justamente los elementos intelectuales de esa teoría de la sociedad civilizada, estaba centrada sobre todo en maestros, curas y médicos, como tres aspectos centrales de ese nuevo orden burgués que se difundió a todas las clases sociales, ¿no? Y bueno, y donde primó bueno, la culpa como valor indiscutible, ¿no?, que emergió en ese momento. Entonces acá tres roles de instituciones centrales en este pasaje a esta sensibilidad y que configuraron la sensibilidad civilizada: la escuela como un rol central, la iglesia y la policía. Y bueno, uno podría agregar también las fábricas, ¿no?, y lo que son las industrias. Entonces ahí tenemos las clases dirigentes en lo político y lo religioso, y las conservadoras en lo económico y social como los más eficaces agentes del cambio de la sensibilidad. Y cómo la violencia fue rechazada en cierta medida, bueno, lo lúdico fue sustituido por el trabajo, la sexualidad fue reprimida, y bueno, y la muerte fue encerrada dentro de la vida más privada, y no se dio todos esos elementos que ya habíamos explicado, ¿no? Acá les voy a leer en la página 223 una cita muy interesante, importante de Gramsci, que él toma, ¿no?, para ver un poco esto que estamos insistiendo de su perspectiva, de cómo él va viendo a nivel teórico esa articulación de este marxista italiano entre la historia de la materia, de la estructura económica, con la historia del espíritu o la sensibilidad, ¿no?, que él quiere dar, ¿no? Justo como el cambio económico y cambio cultural van entrelazados, ¿no? Hay una relación de causa-efecto, ¿no? Y acá él dice: Antonio Gramsci, el enriquecedor marxista italiano, nos descubre un mundo de relaciones similares entre la esfera de la historia de la materia y la historia del espíritu, entre los cambios de la sensibilidad y las transformaciones profundas de las estructuras económicas. En sus cuadernos de la cárcel, en 1920, y ahí hay una cita que ahora no la voy a leer, bueno, que da cuenta de estos elementos, y después analiza esta cita y dice: un modo de producción nuevo como el que estaba gestándose en el Uruguay de 1860 a 1890 implicaba cambios en la sensibilidad, modificaciones del sentir, para que a la vez ocurrieran transformaciones sustanciales en la conducta, y así sensibilidad y cambio económico entrelazados. No son ni causa ni efecto el uno del otro, sino factores que tanto se abren camino juntos como se limitan y se obstruyen el paso. Lo que cuenta en estos lazos entre sensibilidad y modo de producción es entonces, y antes que nada, advertir su correlación, notar que cierto esfuerzo de ascetismo de toda la sociedad
fue contemporáneo de su modernización, y que ambos fenómenos se alimentaron mutuamente y se necesitaron, ¿no? Entonces esto me parece que es como una de las hipótesis centrales, como epistemológicas, teóricas, de su visión como historiador Barrán, de la relación entre esto de lo que estamos trabajando desde el inicio, entre la historia de la económica y la historia de la cultura, entre los cambios económicos del sistema productivo capitalista de una sociedad que en Uruguay se estaba transformando en una sociedad capitalista moderna, y los cambios a nivel de la sensibilidad y de la vida cotidiana de los sujetos, y las maneras de sentir, del vivir, del pensar. Entonces esos cambios están entrelazados y no hay una determinación de lo económico sobre lo cultural, lo ideológico y la sensibilidad, sino están entrelazados. Esto me parece como central para ir cerrando este punto 2. Mirá, yendo un poquito a Pecado y Barbarie y a cómo él postula la concepción católico-burguesa, ¿no? Que fue justamente, bueno, estos contrastes entre uno y otro, ¿no? Y cómo, bueno, lo barbarie fue identificado con el pecado, y lo católico se articuló con lo burgués para transformar y llegar a esta transformación de la sociedad hacia una sociedad civilizada, ¿no? Entonces, bueno, habla de una naciente burguesía uruguaya, acá Barrán, centrada en la disciplina del trabajo, a la contención de la sexualidad, a una tranquilidad política y una estabilización política del país, ya sin más guerras civiles, y a un progreso económico fundado a partir de, bueno, de las empresas, la industria, el progreso económico. Bueno, también se inculcó un terror al ocio, a la sexualidad libre, al juego, a la fiesta, y se endiosió, en cierta medida hay un endiosamiento al trabajo, al ahorro, hay que ahorrar dinero y ahorrar semen, dice acá Barrán, el recato al cuerpo, y justamente una serie de colecciones de miedos y valores que los curas, los maestros y los médicos iban prodigando, iban, ejerciendo esa prédica continua. También los padres de familia, los dirigentes políticos, hacían una gran reforma moral, ¿no? La civilización, ¿no? Y esa sensibilidad bárbara fue la central para los cambios económicos, ¿no? Como cuestiones centrales. Bien, y yendo ahora al último aspecto central de víctimas y victimarios, como para ir cerrando el punto 4, ¿no? Bueno, acá trabaja un poco esta idea fuerte, que él, bueno, ahí lo pusimos en cierta medida en la perspectiva Foucaultiana, él habla de la sensibilidad civilizada, es la historia de una represión cuyas primeras víctimas fueron los propios autores de la concepción católico-burguesa recién descrita. Desde este ángulo, el victimario se transformó en víctima, el burgués triunfó sobre el hombre bárbaro que él también era. Dicho en otros términos, lo burgués aparece mucho más como un modo de ser, como la adopción de una sensibilidad determinada, que como un sector dominante de la sociedad y victimario. Y sin embargo también era esto último, ¿no? O sea, un victimario y un sector dominante de la sociedad. Pero bueno, me parece interesante acá cómo Barrán trabaja esta idea de que trasciende, ¿no? Ver lo burgués solamente desde un punto de vista solamente, estrictamente, del lugar que ocupas en la economía, y poder ver lo burgués como, justamente, como él lo quiere, como un estilo de sensibilidad, como un orden moral y cultural, ¿no? Entonces él se pregunta ahí, ¿qué factores debilitaron las resistencias de la cultura bárbara y facilitaron, en consecuencia, el triunfo de la civilización? Sin duda, responde, el cambio económico, que fue tanto como
tanto causa como consecuencia de la transformación espiritual. También la fuerza de los detentadores de los principales instrumentos de coacción y socialización, el Estado, la Iglesia, la escuela y el hospital, ¿no? Como las principales instituciones, ¿no? Que desarrollaron y prodigaron esta sensibilidad civilizada, ¿no? Me parece como elementos centrales ahí, estos aspectos que Barran va señalando, ¿no? Como dice, la barbarie fue minada, o sea, destruida incluso desde dentro de los sectores que podemos calificar más limpiamente de víctimas, los niños, los jóvenes y las mujeres, y sobre todo las clases populares. La sola voluntad de la burguesía y la Iglesia no hubieran podido imponer esta modificación de naturaleza a la vez sutil y profunda a la sociedad, de no haber contado con los dirigentes y cierto sector que no podemos cuantificar de la masa popular, particularmente en el medio urbano. Desde este ángulo, esta víctima lo fue por partida doble, por su lugar social dentro de un sistema que la dominaba y por adoptar una sensibilidad que frenaba sus pasiones. O sea, está poniendo en cuestión, ¿no? Que sea solamente una clase social de un sector social, sino que ambos son también protagonistas y atravesó esta sensibilidad civilizada a todos los sectores sociales, ¿no? Ahí habla de los indigentes sindicales, de su papel que ocuparon, habla de los socialistas y los anarquistas también, como prodigaron también el higienismo, prodigaron, ¿no? Una cierta, cultura ligada a la civilización, ¿no? Entonces, creo que con estas ideas podemos como dar por cerrada esta última, síntesis más general de los aspectos más importantes de la sensibilidad civilizada. Igual vamos a seguir trabajando la sensibilidad civilizada el próximo miércoles, porque la clase justamente va a ser sobre medicina en el Uruguay del 900, ¿no? Cómo el saber médico fue clave en esta articulación de poder y saber para poder, entender el cuerpo y qué cuerpo era prodigado por esta cultura civilizada, ¿no? El higienismo, vamos a profundizar en aspectos centrales de esta cultura civilizada, así que la vamos a seguir trabajando en profundidad. Bueno, nos vemos el próximo miércoles.